¿Cómo se obtienen las reglas del trapecio, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8, que se usa mucho en la integración numérica? ¿Quieres saberlo? Bienvenidos a Multiversidad Matemática. ¡Comenzamos! ¿Recuerdan el vídeo que hemos realizado sobre diferenciación numérica? Ahí hablábamos de que toda función, una función f de x, se puede expresar como un polinomio. Esta es la famosa serie, si quieren, de Taylor o de Maclaurin, dependiendo dónde se esté analizando, ya sea en el origen o en un punto cualquiera del plano cartesiano. Les recuerdo la fórmula. Esta es la fórmula. Y de x igual a y sub 0. Aquí hay una combinatoria de k tomado de n1, delta y sub 0, más k tomado de 2, delta al cuadrado y sub 0, así hasta llegar a n, dependiendo del polinomio, k tomado de n, delta a la n por y sub 0. Ya saben además cómo se calculan los deltas. Delta y sub 0, delta al cuadrado y sub 0, en fin, eso ya lo hicimos en vídeos anteriores. Hoy vamos a deducir esas fórmulas, la fórmula de trapecio, la fórmula de Simpson 1/3 y también la fórmula de Simpson 3/8 y las otras fórmulas que vienen después de eso, porque la regla de Simpson de 3/8 llega hasta esta parte, es decir, hasta un polinomio de tercer grado. La regla de Simpson de 1/3 llega hasta delta al cuadrado y sub 0, un polinomio de segundo grado, mientras que la regla de trapecio comienza aquí. Es, si quieren, un polinomio de primer grado. Pero enfoquemos primero, trabajemos con la regla del trapecio. Escribamos aquí la regla del trapecio. ¿Cómo se obtiene esta fórmula para el trapecio? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la geometría. Un trapecio, ustedes saben, no es nada más que una figura geométrica de esta forma. Tiene así. Y vamos a llamar a sus lados, que sea P, que sea Q. Y aquí tenemos la altura H, lo pongamos así. Y aquí está el área. Entonces, el área de un trapecio no es nada más que A va a ser igual a H medios, que multiplica a P más Q. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este trapecio lo vamos a rotar, de tal manera que H ahora va a coincidir, como dibujemos aquí, el plano cartesiano. Aquí pongamos X, aquí va a estar y aquí lo ponemos H. O sea, H vamos a hacer de esta manera. Vamos a buscar que aquí dos de sus lados formen un ángulo recto. Tenemos uno aquí y otro aquí, 90 grados. Y esto va a ser H. O si quieren, delta X también. Esta es la base para comenzar a calcular la integración numérica usando la regla del trapecio. Dibujemos ahora aquí, un poco más grande ya, una función. Aquí tenemos X, aquí está Y. Por ejemplo, esta función, pongamos así, una función de ese tipo. ¿Cómo se integra con la regla del trapecio? Empecemos a dibujar estos trapecios. Fíjense cómo se hace la aproximación. Voy a tomar aquí un trapecio. Aquí habrá otro trapecio y así. Voy a ir dividiendo. Fíjense los segmentos. Hago de esta manera. Este será el X sub 0. Este va a ser el X sub 1. X sub 2. X sub 3. Y por otro lado tendremos las ordenadas para X sub 0. Tendremos aquí Y sub 0. Para X sub 1 habrá un Y sub 1. Para X sub 2 vamos a tener aquí un Y sub 2, X sub 3, un Y sub 3, y dibujemos esto más para X sub 4, vamos a tener aquí este es Y sub 3, aquí tendremos Y sub 4. Y por otro lado, el ancho de estos trapecios, todos los trapecios van a tener en este caso el mismo ancho, le llamaremos H, aquí va a ser H, 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 H. Y trabajemos con el primer trapecio, con ese que está aquí. Lo voy a poner de esa parte. Aquí va a ser X sub 0 y aquí va a ser X sub 1. O si quiero lo llamamos A y B también esa parte. Y esto será Y sub 0 y este otro será Y sub 1. Es decir, lo estoy ampliando. Este trapecio de aquí, el primer trapecio, lo estoy representando aquí una forma, digamos, más grande para que se vea mucho mejor. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Entonces el área de este trapecio, pongamos A, va a ser igual, fíjense la fórmula es H medios. Pero H aquí, si quieren delta X, lo pongamos así, o si no directamente H medios, y que eso se multiplica por la suma, en este caso de Y sub 0 más Y sub 1, ¿no? Estos dos. Estoy sumando estos puntos, Y sub 0 y Y sub 1. Estoy calculando el área de este trapecio que está aquí.
Y si hallo ahora el área de los otros puntos, tendremos aquí h medios, aquí será y sub 0 más y sub 1. Para el otro trapecio, para ese otro será más h medios. Ahora tenemos y sub 2, o y sub 1 más y sub 2, más h medios para el otro trapecio. Y de aquí tendríamos aquí y sub 2 más y sub 3. Y así podemos ir sumando hasta llegar a un y sub n. Ahora factoricemos, vamos a tener aquí y a va a ser igual a h medios y factorizamos. Aquí como pueden ver tenemos y sub 0, aquí ahora más y sub 1, más aquí tenemos un y sub 1, más y sub 2, más y sub 2, más y sub 3. Trabajemos hasta ahí, porque eso luego vamos a generalizar. Entonces si se fijan, aquí tenemos que el área es igual a h medios. ¿Por qué? Aquí tenemos y sub 0, ¿no? Que queda y sub 0, más dos veces, fíjense aquí, y sub 1, tenemos 2 y sub 1, más dos veces y sub 2, y más y sub 3. Aquí tenemos dos veces y sub 2, y más y sub 3. Entonces, si se fijan, los puntos extremos, en este caso y sub 0 y y sub 3, no están multiplicados por ningún número. En cambio, los puntos intermedios, y sub 1 y y sub 2, en este caso, estos puntos de aquí, tenemos y sub 1 y y sub 2, sí, están multiplicados por 2. Y aquí sale la fórmula general para el trapecio, para calcular el área del trapecio. En este caso, si quieren la integral. Ya no vamos a llamar a, directamente lo vamos a llamar y, ¿no? La integral. Entonces, aquí sería, lo pongamos en esta parte, la integral de la función f de x, si quieren así, diferencial de x, va a ser igual. Desde x sub 0 hasta x sub 3. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a tener, fíjense la fórmula ahora sí del trapecio. Va a ser aquí h medios, así, multiplicado por... Ahora, si estos trapecios vamos sumando así hasta y sub n, aquí habrá una x sub n y un y sub n respectivo, vamos a obtener entonces la fórmula general de la regla del trapecio. Y esta va a ser igual a lo siguiente, será y sub 0, que no está multiplicado por ningún otro número, solo por el 1, y además el último, que aquí es y sub 3. Pero cuando generalizamos esto, el último será y sub n. Tenemos aquí y sub n más. Y todas las ordenadas intermedias, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub n menos 1, fíjense cómo se van sumando, estos se suman, pero además se multiplican por 2. Entonces aquí sale la fórmula, vamos a poner dos veces la sumatoria desde y igual. Aquí está y sub 0 y estamos comenzando entonces en 1 porque es y sub 1. Desde ahí comienza, será desde 1 hasta ¿dónde? Hasta y sub 3 o hasta y sub n. Pero y sub n ya tenemos aquí, será 1 menos antes de llegar a y sub n. Entonces aquí será hasta n menos 1 que multiplica esto para la sumatoria de y sub i. Esta es la fórmula general que se tiene del trapecio para hallar la integración numérica, una integral como verán aquí. Ya en otros vídeos ustedes han visto esto se ha aplicado, hemos aplicado directamente esta fórmula, pero no sabíamos de dónde sale esta fórmula. Y hoy estoy demostrando justamente cómo se obtiene la fórmula o la regla del trapecio para realizar la integración numérica. A continuación deduciremos la regla de Simpson 1/3. Pero antes, déjenme expresar esta función, ¿no? Esta serie que se tiene aquí. Escribamos aquí y de x, si quieren, o f de x, es igual a y sub 0, ya reemplazando las combinatorias, más, aquí salía solamente k por delta y sub 0, más esa otra combinatoria, era k, ustedes se acuerdan, era k por k menos 1, dividido entre 2, por delta al cuadrado y sub 0, más, en fin, aquí se puede reemplazar la combinatoria para k tomado de 3 en 3. Y lo dejemos aquí, delta al cuadrado y sub 0, porque justamente la regla de Simpson 1/3 trabaja con un polinomio de segundo grado. Entonces aquí está todo bien, hasta esa parte. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Integremos. Aquí va a tener la integral, si quieren, de f de x o de y de x, como ustedes gusten, desde x sub 0, en este caso, hasta x sub 2. Igual, pero aquí viene un artificio matemático. Vamos a integrar esto, esta integral es desde x sub 0 a x sub 2, ¿de qué? De y sub 0 más k por delta y sub 0 más k, aquí le pongamos, desarrollando sería
k al cuadrado menos k, así, dividido entre 2, por delta al cuadrado y sub 0, diferencial de x. Pero si se fijan, aquí no tengo ninguna letra, no hay la letra x, no tenemos la variable independiente x. Tenemos esta integral en términos de k. ¿Y qué era k? Para recordarles, k es igual a x menos x sub 0 sobre h. Tenemos eso es k, o sea, es un número k. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí viene un artificio matemático tal como hemos hecho para la diferenciación numérica. Voy a multiplicar todo esto por diferencial de k y voy a dividir también por diferencial de k. En la diferenciación numérica lo que hacíamos era tomar el término, ¿no?, diferencial de k, dejarlo aquí, del numerador, y teníamos derivada de x respecto de k. Y eso era h justamente, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa es la inversa de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar diferencial de k en el numerador y esta otra diferencial de acá lo voy a asociar con diferencial de x. O sea, haremos esto. Y esto ahora para nosotros viene a ser justamente h. Ahora reemplacemos en la integral. Tenemos aquí la integral. Pero ahora los límites ya no es desde x sub 0 hasta x sub 2. K, repito, es un número, ¿no? Desde k igual a 0, 1, 2. En este caso era desde k igual a 0 hasta 2. De la función f de x, diferencial de x, igual a h. Ahora se va a multiplicar. En la diferenciación numérica se dividía. H estaba en el denominador. Ahora aparece en el numerador. Y aquí se integra. Será la integral desde 0 hasta 2. ¿De qué? De y sub 0 más k por delta y sub 0 más, aquí tendríamos k al cuadrado menos k dividido entre 2, así, por delta al cuadrado y sub 0. Y ahora todo esto está multiplicado por diferencial de k. Procedamos a la integración, pero esta vez la integración es respecto de k. ¿Cómo sería esa integración? Entonces vamos a tener la sumatoria de 0 hasta 2 de f de x, diferencial de x, va a ser igual a h. H es un número, es el paso, no se olviden, en la regla del trapecio y el tamaño de la base del trapecio. H, y aquí vamos integrando. Y sub 0 por diferencial de k. Si integramos, esto va a salir k por y sub 0. Más, aquí tenemos simplemente k, integrando respecto de k. Esto será k al cuadrado sobre 2 por delta y sub 0. Más, ahora aquí se puede desarrollar esto. K al cuadrado, la integral de k al cuadrado es k al cubo dividido entre 3. 3 por 2, 6. Lo vamos a poner así, por delta al cuadrado y sub 0. Y menos k. La integral de k es k al cuadrado entre 2. Entonces aquí tendríamos k al cuadrado entre 2. Pero con este 2 será entre 4. Y esto por delta al cuadrado y sub 0. Límites de 0 a 2. Entonces, ¿qué es lo que sale cuando aplicamos los límites? La integral, pongamos aquí de 0 a 2, de f de x, diferencial de x, esto es igual a h, y vamos reemplazando. Aquí tendríamos 2, donde vemos k, le ponemos justamente el valor de 2. El límite superior es 2 y el inferior es 0. Si ponemos 0, pues todo va a desaparecer. Nos interesa el límite superior que vale 2. 2 por y sub 0, más, aquí sería 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado tenemos 4. Entre 2 queda también 2 delta y sub 0. Más, aquí tenemos k al 2 al cubo, 8. 8 sextos. O si quieren 4 tercios por k por delta. Aquí sería delta al cuadrado y sub 0. Menos, aquí, tenemos k vale 2. Entonces sería 4. 2 al cuadrado 4. Entre 4, 1 solamente queda delta al cuadrado y sub 0. Esta es la integral que hemos obtenido, lo que tenemos aquí para la regla de Simpson un tercio, no se olvide. Fíjense cuál es el fundamento de esto, digamos, geométrico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Voy a borrar esta parte para graficarles justamente esto, lo que hemos obtenido, ¿no? Como estamos trabajando con un polinomio de grado 2, esto prácticamente es la ecuación de una parábola. Fíjense, tenemos y va a ser igual, por decirles, a c más b por x más c más a por x al cuadrado. Una parábola. Comparemos aquí. Tenemos el término independiente 2 y sub 0, delta y sub 0 viene a ser x, y esto delta al cuadrado viene a ser x al cuadrado. Entonces, esta es una parábola, y lo grafiquemos aquí. Tenemos x, y aquí se tiene la parábola, ¿no? Fíjense, una parábola, y aquí vamos a tener, por decirles, esto va a ser x sub 0, este va a ser y sub 0,
aquí en el punto medio será x sub 1, y aquí tendríamos y sub 1, y aquí en la misma dirección, el mismo ancho si quieren, será h, y aquí tendríamos x sub 2, y aquí también tendríamos un y sub 2. Entonces fíjense, la regla de Simpson, un tercio, justamente representa, si quieren, a una ecuación parabólica, porque trabaja con un polinomio de segundo grado. Y esta viene a ser la gráfica respectiva, como verán aquí. A continuación, entonces, reemplacemos aquí los valores ya disgregados para delta y sub 0. Tendríamos la integral y, que va a ser igual, fíjense aquí tenemos h, que multiplica a 2 y sub 0, más 2, tenemos aquí delta y sub 0, y aquí tenemos más, fíjense, 4 tercios menos 1. Entonces vamos a tener sacando como un denominador, 4 menos 1 sería positivo, más 1 tercio por delta al cuadrado y sub 0. Hasta ahí. Sigamos desglosando, lo pongamos aquí. La integral y va a ser igual a h, que multiplica a 2 y sub 0, más 2, pero ¿qué es delta y sub 0? Si ustedes recuerdan los anteriores vídeos ya de diferenciación numérica donde hemos calculado esto, delta y sub 0 no es nada más que y sub 1 menos y sub 0. Tenemos eso. Más, ahora, 1 tercio. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es delta al cuadrado y sub 0? Eso es delta y sub 1 menos delta y sub 0. Repasen los vídeos anteriores cuando hemos trabajado con la diferenciación numérica. Continuemos. Y va a ser igual a h. Tendríamos aquí 2 y sub 0 más 2 y sub 1 menos 2 y sub 0 más 1 tercio de ¿qué? Ahora fíjense, ¿qué es delta y sub 1? Delta y sub 1 va a ser la resta de y sub 2 menos y sub 1. Y aquí tenemos menos 1 tercio. Ahora, ¿qué es delta y sub 0? No es nada más que y sub 1 menos y sub 0. Continuemos. Y va a ser igual a h, 2 y sub 0 más. Ahora, veamos aquí la simplificación. Esto se simplifica este término. 2 y sub 0 se cancela con menos 2 y sub 0. Vamos a tener aquí 2 y sub 1 más. Ahora, aquí tenemos 1 tercio de y sub 2 menos 1 tercio de y sub 1 menos. Y tenemos 1 tercio de y sub 1 y más 1 tercio de y sub 0. ¿Hasta ahí todo está bien? Corremos esta parte para continuar aquí abajo. Y es lo que vamos a tener. Entonces aquí va a ser igual. Y será igual a h. Ahora hagamos operaciones. A ver, ¿qué es lo que tenemos en esta parte? Aquí y sub 0. Ordenemos. Y sub 0 es 1 tercio. Entonces sería y sub 0 sobre 3 más. Ahora, ¿qué pasa con los y sub 1? Aquí tenemos 2 y sub 1. Aquí tenemos menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Estamos hablando ya de menos 2 tercios, menos 2 tercios, aquí ahora 2, 2 menos 2 tercios, eso es igual a 4 tercios de y sub 1. Entonces esto ya está, esto también, 1 tercio con esto y y sub 0 también. Luego tenemos aquí para y sub 2, quedaría más 1 tercio por y sub 2, igual. Ahora fíjense, puedo factorizar 3 del denominador. Tendríamos h tercios y multiplicado por y sub 0 más 4 veces y sub 1 y más y sub 2. Justamente esta es la regla de Simpson, 1 tercio, aquí viene el nombre de esto, de 1 tercio, cuando tenemos en este caso un polinomio de segundo grado, hasta esta parte. Entonces sería aquí 3 puntos, desde x sub 0 hasta x sub 2. Pero ¿qué sucede cuando vamos aumentando puntos? Entonces ahí van a aparecer otras parábolas, hacia arriba, hacia abajo, en fin. Y de ahí sale una fórmula general que les escribo a continuación, ¿no? Ustedes pueden comprobar, es hacer el mismo cálculo que hemos hecho, pero con muchos más puntos para llegar a la regla general de Simpson, lo que se llama ya la regla de Simpson 1 tercio, la compuesta como tal. Y aquí les dejo la regla de Simpson 1 tercio, la compuesta, o la general si quieren, para n puntos. Desde x sub 0 hasta x sub n, la integral de f de x, diferencial de x, igual a h tercios. Se mantiene, por algo es la regla de Simpson 1 tercio. Se mantiene un tercio que va a multiplicar. Ahora fíjense aquí,
los extremos, y sub 0 y y sub 2, no están multiplicados por otro número que no sea el 1. Entonces aquí va a ser y sub 0, y lo mismo será para el último término, en este caso el enésimo, y sub n, se queda así. Más, ahora, esto se puede demostrar, obviamente alargando todo ese proceso, pero sale este 4 se queda 4 veces la sumatoria de ¿qué? Ahora que es algo interesante, de todas las ordenadas y, pongamos acá las y, pero cuyo índice sea impar, ¿no? Aquí pongamos índice impar, así, impar. Y si ustedes desglosan eso en forma general, van a llegar a lo siguiente, más 2 veces la sumatoria, pero de los índices, ahora que de y, mejor dicho, de las ordenadas que tengan un índice par. Y esa es la regla de Simpson 1/3. Y aquí hago un resumen de esta regla de Simpson 1/3. Cuando tenemos aquí un polinomio de grado 2, o sea, 3 puntos en x y también para y sub 0, y sub 1, y sub 2, entonces esta es la fórmula, h tercios, y sub 0 más 4 y sub 1 más y sub 2. Pero ya generalizando para n puntos, desde x sub 0 a x sub n, entonces esa integral es igual a h tercios, que multiplica, fíjense, los extremos siempre están multiplicados por 1, y sub 0 y y sub n. Luego, aquellas ordenadas, las y's, que tengan índice impar, se multiplica por 4. Y aquellas ordenadas que tengan índice par, se multiplica por 2. Y esto se va sumando. Se suma, se multiplica por 4 y el otro por 2. Y de esta manera se calcula la integral, una integral numérica, por la regla de Simpson 1/3. Que ya ustedes en los anteriores vídeos, que dedicado a la integración numérica, ya han visto los ejemplos. Ya tenemos varios vídeos que hemos hecho con ejemplos concretos. Voy a escribir la integral, si quieren, para n términos, hasta algunos términos, por supuesto. Desde x sub 0 hasta x sub n, la integral de f de x, diferencial de x, esto será igual a h, que multiplica a n por y sub 0, más, ustedes recuerdan los otros términos cuando hemos integrado anteriormente para la regla de Simpson 1/3, aquí salía n cuadrado sobre 2 por delta y sub 0, más n al cubo sobre 6 menos n al cuadrado sobre 4 por delta al cuadrado y sub 0, más, continuaré aquí, n a la cuarta sobre 24 menos n al cubo sobre 6 y más n al cuadrado sobre 6. Esto por delta al cubo y sub 0. Más, hagamos un término para delta a la cuarta, a ver cuánto nos sale un polinomio, digamos, de cuarto grado. Y eso es igual, lo tengo aquí resuelto, voy a copiar esta fórmula. Esto es igual a, anotemos aquí, es n elevado a la 5 sobre 120 menos n a la cuarta sobre 16 más 11 veces n elevado al cubo dividido entre 72 y menos n al cuadrado sobre 8. Todo esto multiplicando por delta a la cuarta y sub 0. Más, y aquí siguen los otros términos, ¿no? Entonces, esta es la integral, fíjense, hasta un polinomio de cuarto grado. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando se integra? Si es un polinomio de segundo grado, como hemos hecho para la regla de Simpson 1/3, se reemplaza n por 2, porque va de 0 hasta 2 la integral, ¿no? En términos ya de k. De 0 hasta 2, entonces aquí, donde vean aquí se pone 2 y ahí se va simplificando. Si es al cubo, se reemplazará, donde vemos n, reemplazamos 3. Y así, si es a la cuarta, a la quinta, en fin, vamos reemplazando esos números y aquí y haciendo operaciones. Y de ahí vamos a obtener las siguientes fórmulas que les voy a anotar aquí, ya simplificado. Ya saben que son los deltas, delta al cuadrado, o delta y sub 0, delta al cubo, delta a la cuarta, en fin. Eso ya lo tengo resuelto y les pongo aquí como una fórmula, como fórmulas en todo caso, para distintos valores de n. Cuando n vale 1, n igual a 1, entonces la integral desde x sub 0 hasta x sub 1 de f de x, diferencial de x, esto va a ser igual a h medios por y sub 1 más y sub 0. ¿Qué es esto? Regla del trapecio. Fíjense, aquí tenemos lo que se llama la regla del trapecio. Es decir, cuando hemos tomado un polinomio pero de primer grado, solo hasta ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos n igual a 2? Para n igual a 2, tenemos la integral de este x sub 0 hasta x sub 2 de f de x, diferencial de x, igual, esto sale h tercios
y sub 0 más 4y sub 1 más y sub 2. Eso también hemos deducido esta fórmula. Si ustedes recuerdan, esta viene a ser la regla, ¿no?, de Simpson. La regla de Simpson, 1/3. Cuando n vale 3, pongamos aquí para n igual a 3, entonces tenemos la integral de este x sub 0 a x sub 3 de f de x, diferencial de x. Entonces fíjense, con un polinomio de grado 3 hasta aquí, esto es igual a 3 octavos por h de ¿qué? De y sub 0 más 3 veces y sub 1 más 3 veces y sub 2 más y sub 3. Y fíjense, aquí tenemos 3 octavos. Y justamente esta es la integral cuando n vale 3, ¿no? La regla de Simpson, 3 octavos, la simple, no la compuesta. Luego voy a poner la fórmula general, ¿no? Y esto, anotemos aquí la regla de Simpson, lo que se conoce así, Simpson, 3 octavos. Pero hay más. O sea, podemos hallar, por ejemplo, cuando n vale 4, vamos a tener la integral desde x sub 0 hasta x sub 4 de f de x, diferencial de x. Esto va a ser igual a lo siguiente. Ya lo tengo resuelto y les voy a anotar aquí. Esto sale 2h sobre 45, ¿sí? De esa forma. Y aquí vamos a tener, esto multiplica a 7 y sub 0, más 32 y sub 1, más 12 y sub 2, más 32 y sub 3, y más 7 y sub 4, ¿no? Esto, repito, cuando n vale 4. Cuando n vale 5, anotemos aquí la fórmula para n igual a 5, pongamos directamente la integral, que es de x sub 0 hasta x sub 5, esto va a ser igual a lo siguiente, cuando vale 5. 5h, y esto está dividido entre 288, y todo esto multiplicado por 19 y sub 0, más 75 y sub 1, más 50 y sub 2, más 50 y sub 3, más 75 y sub 4, y más 19 y sub 5. Uno más si quieren aquí, estamos abiertos paréntesis o corchetes. Cerramos. Para n igual a 6. Entonces la integral cuando n vale 6, aquí va a ser igual. Lo tengo aquí anotado, esa integral sale h sobre 140, y eso multiplica ¿qué? A 41 y sub 0, más 216 y sub 1, más 27 y sub 2, más 273 y sub 3, más 27 y sub 4, más 216 y sub 5, y finalmente más 41 y sub 6. Ahí. De esta forma se puede ir dando muchos valores, para ir igual a 7, 8, en fin, dependiendo uno qué es lo que quiere calcular. Hemos deducido las fórmulas hasta la regla de Simpson, 1/3, y también en cierta forma la regla de Simpson, 3 octavos, pero estas otras háganlo ustedes, yo lo tengo ya resuelto aquí, ya lo resolví, y van a salir así, con estos coeficientes. Cuando ustedes integran, por ejemplo, con 6 puntos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener 7 puntos, desde y sub 0 hasta y sub 6. Y es aquí donde van a reemplazar esos valores para hallar la integral respectiva. Para finalizar este vídeo, voy a anotar la regla de Simpson 3 octavos, pero compuesta, es decir, para n puntos. ¿A qué es igual eso? La regla de Simpson 3 octavos compuesta, esa es la integral desde x sub 0 hasta x sub n, de f de x, diferencial de x, es igual a 3 octavos justamente de h, y multiplica a lo siguiente. Los extremos, como siempre, el y sub 0 se multiplica solo por 1, y también el y sub n por 1. Más 2 veces, ahora viene la sumatoria de aquellas ordenadas, de las y en este caso, pero que sean múltiplos, pongamos aquí múltiplos de 3. Ya, aquí hay que ver, 3, 6, 9, 12, 15, en fin, todas esas ordenadas que tengan esos subíndices, vamos a sumarlas y ese resultado final de la suma le multiplicamos por 2. Y más, le ponemos más, 3 veces la sumatoria de las y, pongamos acá del resto, ¿no? Del resto de las ordenadas. Por supuesto, aquí en todos los casos hay el error que se tiene, ¿no? Porque estamos truncando. No se olviden que en métodos numéricos siempre trabajamos con errores porque vamos aproximando.
primera aproximación, un polinomio de primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, y el resto de los términos es ahí justamente donde aparece el error. En otros vídeos ya estaremos analizando cómo se calculan esos errores, ya sea de la diferenciación o de la integración numérica en este caso. Pero eso no es todo, hay todavía mucho que hablar de la integración numérica. Hay otros métodos, por ejemplo, se puede hacer este cálculo, llegar a las fórmulas, pero utilizando los polinomios de Lagrange. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos. Hoy en día, con el software que existe, MATLAB entre ellos, que estamos usando nosotros bastante MATLAB en el aula, todo esto ya es sumamente sencillo. Ahí se puede programar, ¿no? Inclusive ya MATLAB tiene comandos para trapecio, para la regla de Simpson, un tercio, o 3/8, en fin. Entonces, con eso se simplifica bastante. Pero fíjense, pregúntense ustedes antes, cuando no había ese tipo de software, pues cómo hacían nuestros antecesores, todos los científicos, ingenieros, las otras profesiones, ¿no? La física, la matemática, en fin, cómo hacían esos cálculos. Era calculadora, esos calculadoritas si quieren, y reemplazar en estas fórmulas. Repito, hoy en día, con los programas que hay, matemática, MATLAB, Polymath, Excel y otros, MATCAD, también por decirles, se ha simplificado bastante este trabajo. Pero, ojo, pero es muy importante que ustedes no se mecanicen, no sean mecánicos netos, sino que sepan de dónde salen, qué es lo que están haciendo. Cuando encuentran la fórmula de Simpson, por ejemplo, aplican la fórmula de Simpson 3/8, vean ustedes cómo es esa fórmula. Ya interiormente vayan visualizando esta fórmula que tienen aquí. Y esta fórmula, o por supuesto, lo va a hacer ese programa de computación, esa aplicación de software que se tiene. Bien amigos, si les gustó este vídeo, además si esta teoría, si quieren, de las 3 reglas importantes que se usan en la integración numérica, si este vídeo les ha sido de mucha utilidad, pues colabórenos con un like. Y también suscríbanse al canal de Multiversidad Matemática, que es un programa de Educartes. Educartes es un programa mucho más amplio, donde tenemos ya educación, ciencia, arte y espiritualidad. Cuatro columnas que forman parte de Educartes. Y Multiversidad Matemática forma parte de ello. Bien, nos encontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática con otros temas de integración numérica y en forma general de métodos numéricos. Hasta entonces, bye bye.